Avui ens acompanya Jorge Vicente, professor de l'Escola d'Art i Disseny EDRA, que està just aquí al costat d'aquests estudis, que fa unes setmanes que ha tornat dels campaments de refugiats saharauis a Tindouf, Algèria, on ha participat per segon any consecutiu en un projecte de cooperació internacional. Avui és aquí per explicar-nos com ha anat aquesta experiència, que s'hi està construint des del terreny i com l'art pot transformar les realitats més complexes. Bon dia i benvingut, Jorge. Bon dia, Pamela, què tal? A veure, perquè situem a la gent que ens està escoltant, explica'ns a grans trets aquest projecte de cooperació i com vas arribar a participar en aquesta Bé, una ONG sevillana se puso en contacto con el ayuntamiento y porque ya habían colaborado unos años atrás y buscaban a alguien algún profesor de arte que pudiera, lo que has dicho tú, colaborar con ellos para fomentar el arte y mejorar la vida de las personas que están viviendo allí. Y la escuela se nos propuso a todos los profesores si alguien estaba interesado. También ellos desde allí, desde la Escuela de Arte, buscaban como unas clases concreto. El año pasado era sobre serigrafía, entonces quedamos que iría yo. Y el primer año fui a la Escuela de Artes, que es una escuela manejada totalmente por mujeres, y dimos unas clases de serigrafía. Les enseñé que nunca habían hecho serigrafía y era una técnica que ellos pueden aprovechar mucho para hacer camisetas, para hacer merchandising que después venden y con esto sacan recursos. Y estuve una semana haciendo talleres de serigrafía, enseñando a las chicas y después pues ellas han ido trabajando durante todo este año. Uh-huh. ¿Y este año qué? Este año ellos pidieron que fuera al instituto y pintáramos un mural. Acordamos que se podía hacer, tampoco es mucho tiempo, entonces es solo una semana y acordamos hacer un mural colaborativo con el instituto. Uh-huh. Per tant, es tracta d'un projecte que vos fan arribar les seves demandes en funció de les seves necessitats. Sí. Uh-huh. I aquesta segona estada enguany has tornat. Què és el que t'ha impulsat a tornar? Perquè ja havies anat un any i ara què t'ha fet tornar? Mira, cuando recién llegado, porque creo que lo más duro de ir es el viaje, porque tienes que salir muy tarde, aterrizas en Tindouf, que es un aeropuerto argelino que está cerca de los campamentos, pero es un aeropuerto militar, entonces solo opera de madrugada, entonces aterrizas allí como a las 3. Todo el protocolo de llegada de ir es lo más pesado, porque llegas tardísimo. Entonces tienes que esperar a que tú siempre vas con un chofer saharaui. Entonces él te recoge. Tienes que esperar que que los militares argelinos te escolten hasta la frontera. Pasas un montón de controles. Esto a las 4 de la madrugada, cansado, sin dormir. Allí los militares argelinos se dan la vuelta y te acompaña una escolta saharaui que te llevan al recinto donde yo dormía, que es todos los cooperantes tenemos que estar en un recinto. Es muy difícil que te den como permiso para quedarte en una casa de allí. Entonces allí tienes que pasar otro control, se te queda en el pasaporte hasta que has entrado en los campamentos. Luego cada vez que entras y sales siempre con el chofer, tienes que pasar controles, tienes que estar enseñando el pasaporte todo el rato. Es un poco duro y a la vuelta es lo mismo. Te recogen como a las 10 de la noche y te llevan al aeropuerto a las 11, estás en el aeropuerto
y no sales hasta las 3. Luego tienes, o sea, es como que es muy pesado el viaje. Farragós, és Sí, farragós el viatge. el viaje en sí no es muy largo porque son como 2 horas de Tindufa a Argel y de Argel a Barcelona son 3/4 de hora, media hora, es muy poquito. Pero todo el pasaportes, los controles, las esperas es lo más farragoso. Y si tú me dices, ¿por qué volviste? Cuando volví dije, ya está, check a la experiencia y no quiero volver. Pero luego sigo manteniendo contacto con las chicas de la escuela, veo que lo que han hecho, como que hemos plantado una semillita que va creciendo, van haciendo cosas, entonces sí, cuando pasa unas semanas ya tienes ganas de volver a ir y volver a enseñar algo. Como docente yo me he sentido súper realizado. Que aquí también con niños o con adolescentes aquí en Rubí, pero allí ves como una manca de aprendizaje que cualquier cosa que haces es súper beneficioso. En el cas de les dones que explicaves ara, després d'haver fet aquest curs de serigrafia, has vist els resultats i has dit que havies posat com a una semillita, Sí. que deies tu. Què és el que han fet? Com han aprofitat aquest curs? Ellas nunca habían hecho serigrafía, entonces yo llevé unas pantallas ya insoladas, ya hechas, hicimos camisetas, también les enseñé a hacer cianotipia, y cuando he vuelto he visto que ellas han hecho también unas pantallas, han hecho nuevos diseños de camisetas y claro, pues que todo lo que yo les di una pincelada lo han aprendido y realmente lo están llevando a cabo muy bien. I en el cas del projecte d'enguany, com l'heu treballat, aquest projecte d'enguany? Yo tenía más o menos pensado cómo quería hacer el mosaico. Claro, no conocía a los chavales, entonces tampoco quería hacer un mural que no quedara bien estéticamente. Entonces pensaba que serían colores planos y muy geométrico, y llegamos allí con los niños el primer día, les pregunté qué querían hacer o qué ellos pensaban que tenía que salir en el mural, y es una sociedad que tiene mucho arraigo por su patria. Entonces todos querían que saliera la bandera, todos querían que saliera pues el desierto, querían que saliera un camello, querían también un dátil, ¿no? Las palmeras que ellos producen. Y con ello yo quería haber diseñado más el mural con los estudiantes, pero justo coincidió que fueron las las manifestaciones por la resolución de la ONU que se hizo pública el viernes que yo estuve. Entonces los días de antes hubo bastantes manifestaciones y hubo un par de días que no hicieron clase. Entonces ya se nos complicó un poco la cosa. El diseño lo hice casi todo yo, con la ayuda de una chica de la Escuela de Artes. Y ya por último fuimos a pintarlo. Lo dibujamos y en 2 días lo pintamos. Pel que fa a les dones que deies del curs de serigrafia, quines dificultats tenen i quins recursos els hi falten per consolidar més l'activitat? Claro, es una escuela de artes que es porque no tienen muchos. Bueno, sí tienen recursos en algunas cosas, tienen muchos recursos, pero por ejemplo no tienen insoladora. Entonces, todo lo que hacían las plantillas tenía que ser manual. Entonces, es como un trabajo que es muy farragoso porque es recortar, dibujarlo, y aquí pues con un ordenador imprimimos y insolamos y en 5 minutos está hecho. Y ellos pues a lo mejor para hacer un resultado y con una pantalla insolada, ellas todavía tienen las que yo lleve insoladas, pueden estar años, y de esta manera con una plantilla pues pueden hacer 2, 3 tiradas. Una vegada que arribes allà,
Quina és la realitat que te trobes? Cuando yo llegué el primer año, claro, me quedé como muy en shock de lo que hay allí, porque es un campamento en medio del desierto, no hay nada. Y son 100% dependientes. No, el primer año no había luz corriente en las huilabas. Y el agua se las traen en unas bolsas que tienen en el suelo enormes. Eh, y yo a mi chofer, que el año pasado era un chico muy jovencito, hablaba con él de si, y él estaban, vamos, no cambiarían su estancia por nada, ellos están muy bien. No sé si conocen, bueno, sí que conocen porque todos los niños, todos han venido a España en las vacaciones por la paz. Y ellos están muy a gusto con las cosas que tienen. Y ahora es como paradójico, este año ya les han instalado luz eléctrica. Arnur siempre hace como proyectos muy grandes allí. Y este año ya en casi todas las huilabas ya tienen luz corriente, luz y la luz corriente y el agua corriente están ya canalizándola. Eh, y, y hay como protestas por eso. Porque, claro, me lo estuvo explicando una chica, la que me ayudó con el mural. eh, Ahora ya van a tener luz corriente, todas las casas. Entonces ya todas, no, la luz no la pagan, se le llega desde Argel y para ellos como el agua es gratis. Entonces ahora todas las casas ya tienen aire acondicionado, ya van a tener televisión, ya van a tener unos beneficios que yo cuando me enteré, cuando lo vi, pues me pareció algo bueno. Y la chica me dijo que una parte de la sociedad que está en contra de eso, porque al final son comodidades, son como parches que en las que si tú tienes aire acondicionado, tienes luz, no vas a querer luchar, no es como que te vas a quedar allí. Ujú. Es como pasó con los más mayores, hubo, hubo reticencias en construir las casas con paredes y cemento. Antes eran solo jaimas de tela y los mayores, muchos siguen viviendo en jaimas de tela porque una construcción ya permanente es la resignación de ella quedarte allí. Entonces, la paradoja es que están en un sitio que no es suyo, pero ya llevan ya 50 años y casi todos han nacido ya allí. Entonces, están como provisionales, pero llevan toda la vida. Mhm, mhm. A més, és una situació molt contradictòria, aquesta que expliques, perquè és Mm, com és això que deies, que si tenen aquestes comoditats és com que s'acomoden, sí. que diguéssim, i no lluiten pel que sempre han lluitat. Mm. Però bueno, això és relatiu, també poden seguir lluitant, el que passa és que té aquest sentit que deies. També has participat al Festival Artifariti, si ho he Ujú. dit bé? Sí. Per a qui no el conegui, què és i què representa aquest festival? Artifariti es un festival de arte que se hace en los campamentos. Creo que ya lleva 30 años. Y este año el mural que yo empecé con el instituto estaba dentro de la feria de Artifariti. Entonces vienen artistas internacionales, había artistas franceses, artistas saharauis, por supuesto, estaba yo, algún artista también argelino y italianos, había un grupo de italianos y hacen diferentes actividades respecto al arte. Se hizo un homenaje a Carlos Cano, estaba allí su hija, se proyectaron unos vídeos, yo pinté el mural este y aparte pinté luego otro mural en la escuela. I com es viu la reivindicació política i cultural a través de l'art en un lloc com aquest? Yo creo que todo allí gira en relación a la reivindicación y
al sentimiento de lucha y de patria. Entonces, todos los murales tienen como la bandera, tienen el hecho de tratan el tema de la resistencia, pero cuando hablas con ellos siempre tienen este tema. A banda des d'Edra, des de l'Escola d'Art i Disseny, què aporta a aquest intercanvi, Edra? Què creus que Edra rep a canvi en termes d'aprenentatge i de mirada? Perquè, clar, tu vas allà, fas aquestes accions, però després, una vegada aquí, ho trasllades als alumnes. Com es plasma tot això? Claro, yo después pues les cuento mis vivencias a los profesores y a mis alumnos allí y yo creo que lo bueno o que en el futuro creo que sería lo más idóneo es que en vez de ir un profesor allí a explicarles algo, pudieran venir profesoras de la escuela aquí para ver cómo funciona una escuela aquí. Seria una opció, aquesta? Yo creo que... Ho heu plantejat? Sí, este año se está trabajando en ello. Això és una primícia, eh? Hi ha algun moment o experiència que t'hagi marcat especialment d'aquest segon viatge o del primer? Sí, este segundo viaje, claro, la resolución de la ONU sobre el futuro del Sáhara se hacía pública el viernes. Justo, y yo estaba allí hasta el lunes, creo. Entonces, los primeros días pintamos pancartas y nos manifestamos. Entonces, vi como un pueblo entero manifestándose por autodeterminación. Y fue muy bonito de ver a todo el mundo, de ver la unión que había, de ver tantas banderas, de ver tantos gritos por querer tener autonomía. Y luego el viernes, cuando se hizo pública, creo que fue un poco chafazo para ellos. Como que les han dado un año más de prórroga, pero claro, ya han dicho que Marruecos va a tener la potestad. I ja per acabar, quin missatge t'agradaria transmetre sobre la situació del poble saharaui i la importància de donar suport en aquestes iniciatives, a iniciatives com aquesta en la que tu has participat? Yo creo que allí cualquier gesto, cualquier persona que vaya a colaborar, a enseñar, a sentir es muy, muy beneficioso para ellos. Ellos agradecen un montón que no se les olvide, que se haga algo por ellos. Claro, la situación es muy complicada. Yo realmente no sé cuál sería lo que hay que hacer para que esto no sigan otros 50 años, pero tener a estas personas en medio del desierto sin nada me parece súper injusto. Molt bé, doncs Jorge, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos la teva experiència. Tornaràs l'any vinent? Sí. Sí, no? Aquesta vegada ja has dit que sí que tornaves, eh? Sí. Doncs l'any vinent tornes a explicar-nos com ha anat aquest nou viatge. Vale. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui. Gràcies a tu. Adéu.